Imagina intentar dormir en una habitación donde ya hay 10 personas respirando, susurrando y dándose vueltas en la oscuridad. Tus padres, tus hermanos, los sirvientes de la casa y quizá hasta algún viajero que pagó por pasar la noche bajo techo. En la Inglaterra del siglo XIII, eso no tenía nada de raro. La privacidad casi no existía y la noche no pertenecía a cada individuo, sino a toda la casa. Para entender cómo vivía la gente en Inglaterra durante el siglo XIII, hay que olvidarse por un momento de nuestra idea moderna de la intimidad. Hoy diseñamos las viviendas pensando en que cada persona tenga su propio espacio, dormitorios separados, puertas cerradas, rincones tranquilos, pero en la Inglaterra medieval, sobre todo entre la gente común, la casa solía ser una sola habitación donde transcurría casi toda la vida diaria. La mayoría de las viviendas rurales eran pequeñas construcciones de madera levantadas con una técnica de entramado de varas y barro. Se hacía una estructura de madera, se rellenaba con ramas entretejidas y luego se recubría con una mezcla de barro, arcilla, paja y estiércol animal para sellar las paredes. Los techos se cubrían con paja o juncos, lo que daba algo de aislamiento, aunque también dejaba pasar corrientes de aire y permitía que el humo escapara por pequeñas rendijas. Las chimeneas eran raras en las casas más sencillas, así que el humo del hogar, situado en el centro de la estancia, subía y se filtraba poco a poco por el tejado. Dentro, ese único espacio servía para muchas cosas a la vez. Durante el día era cocina, taller, comedor y lugar de reunión. En el centro ardía el fuego, que servía para cocinar y calentarse. Sobre las llamas colgaban ollas, y alrededor del hogar había bancos o taburetes sencillos. Según la tarea del día, podían verse por allí herramientas, cestas o ruecas. Pero cuando caía la noche y el fuego empezaba a apagarse, esa misma habitación se transformaba en dormitorio para toda la familia. Las camas, tal como las imaginamos hoy, no eran comunes para la mayoría. En su lugar, se usaban jergones sencillos rellenos de paja, hierba seca u hojas. Durante el día solían enrollarse o apartarse para dejar libre el suelo y poder cocinar o trabajar. Por la noche se extendían otra vez para dormir. El suelo solía estar cubierto de juncos secos esparcidos por toda la habitación. Servían para suavizar la tierra y absorber la humedad, pero con el tiempo acumulaban restos de comida, polvo e incluso excrementos de animales. A veces se añadía una capa nueva encima, sin retirar la anterior, así que el suelo podía volverse bastante sucio. Las formas de dormir eran, para nuestros ojos, muy apretadas. Padres e hijos compartían el mismo jergón o dormían pegados unos a otros. Varios hermanos podían acostarse juntos bajo una sola manta. El espacio personal, sencillamente, no formaba parte de la vida cotidiana. Y había una razón muy práctica para dormir así: el frío. Las casas medievales estaban mal aisladas y los inviernos ingleses podían ser durísimos. Compartir el calor del cuerpo hacía las noches más llevaderas y, a veces, era cuestión de supervivencia. En las noches heladas, la situación podía ser aún más apretada en las casas grandes. En las casas señoriales o en las de campesinos acomodados, solía haber una gran sala central llamada Gran Salón. Ese salón era el corazón del hogar. Allí se comía, allí se recibía a los visitantes y allí se resolvían los asuntos domésticos. Cuando llegaba la noche, muchos sirvientes dormían directamente en el suelo del Gran Salón. Se acomodaban cerca del fuego para aprovechar el calor o se envolvían en capas y mantas. Si aparecía algún viajero pidiendo refugio, también podía acabar durmiendo en ese mismo espacio. No era raro que una sola estancia reuniera a una docena de personas dormidas. Incluso, compartir cama con alguien ajeno a la familia inmediata no se veía como algo extraño. En la cultura medieval, una cama no se entendía necesariamente como un objeto privado. Los relatos de la época hablan de huéspedes, sirvientes e incluso conocidos durmiendo juntos simplemente porque el espacio escaseaba y la ropa de cama costaba mucho. En las familias de mayor rango existía, a veces,
un pequeño respiro frente a tanta vida compartida. Una estancia llamada solar, situada por lo general en un piso superior. Allí podían dormir el señor de la casa y su familia, algo apartados de la actividad del salón de abajo. Pero ni siquiera el solar era realmente privado. Los sirvientes entraban con frecuencia para llevar comida, mantener el fuego encendido o encargarse de la ropa y de otras tareas domésticas. También podían recibirse allí algunas visitas. La verdadera privacidad, cerrar una puerta y quedarse completamente solo, era algo que la mayoría de la gente en la Inglaterra medieval apenas conocía. Las noches dentro de estas casas estaban llenas de sonidos: el crepitar del fuego, el roce de los jergones de paja, conversaciones en voz baja, ronquidos, toses y el viento golpeando las paredes. Cuando el fuego se debilitaba, la oscuridad llegaba enseguida, porque las velas eran caras y se reservaban para cosas importantes. Así que la gente dormía, o al menos lo intentaba, en una habitación llena de otros cuerpos, compartiendo el mismo aire, el mismo calor y el mismo espacio. Para ellos, esa vida apretada no era incómoda ni extraña. Era simplemente la manera en que funcionaba el mundo. Cuando hoy pensamos en la Inglaterra medieval, muchas veces imaginamos un lugar donde nadie se bañaba y todo debía de oler de forma insoportable. Pero la realidad era bastante más compleja. La higiene en el siglo XIII no se parecía a la nuestra, claro, pero eso no significa que a la gente medieval no le importara la limpieza. Sabían que lavarse, ventilar los espacios y mantener un aspecto decente era importante. Lo que ocurría es que sus costumbres estaban marcadas por los recursos limitados y por la dureza de la vida diaria. El agua, en sí, no era difícil de conseguir en la mayor parte de Inglaterra. Los ríos, arroyos y pozos de las aldeas abastecían a las casas para beber y lavarse. El problema era calentarla. Eso requería tiempo, trabajo y combustible, y tanto la leña como el esfuerzo tenían valor. Por eso, el baño completo no era algo cotidiano para la mayoría. En su lugar, lo más habitual era un lavado parcial. Por la mañana, mucha gente se lavaba la cara y las manos con una pequeña palangana de agua. También era común hacerlo antes de comer. En las casas más ricas, los sirvientes llevaban un cuenco y una toalla o toalla a la mesa para que los miembros del hogar pudieran limpiarse las manos antes de la comida. Era algo importante, sobre todo porque muchos alimentos se comían con los dedos. En la Inglaterra medieval sí existía el jabón, aunque no se parecía al actual. Los primeros jabones se hacían con grasa animal mezclada con sustancias alcalinas como ceniza de madera o lejía. Eran ásperos y a veces irritaban la piel, pero ayudaban a quitar la suciedad y la grasa. Y aunque no siempre se usara jabón, el agua por sí sola ya se consideraba útil para lavarse. Los baños solían hacerse en tinas de madera. En las casas pobres podían no ser más que grandes cubas llenas de agua calentada en el hogar. Como calentar tanta agua exigía tiempo, varias personas del mismo hogar solían usarla una detrás de otra. Hoy puede parecernos desagradable, pero entonces era una forma práctica de ahorrar combustible y trabajo. En algunas ciudades medievales también había baños públicos, sobre todo en los primeros siglos de la Edad Media. Allí, la gente podía sumergirse en agua caliente y lavarse con más tranquilidad. Sin embargo, hacia finales del período medieval, muchos de esos baños fueron perdiendo popularidad por el temor a las enfermedades y por cuestiones morales. La ropa también cumplía una función importante en la higiene personal. La gente cambiaba con más frecuencia las prendas de lino que llevaban pegadas al cuerpo que la ropa exterior. Las camisas y las túnicas interiores absorbían el sudor y la grasa de la piel, así que lavarlas con regularidad era una forma fundamental de mantenerse limpio, incluso cuando no se podía uno bañar a menudo. Lavar la ropa, eso sí, era un trabajo duro. Las prendas se restregaban con agua y jabón en cubas de madera y luego se golpeaban contra piedras o tablas para sacar la suciedad.
Después, se colgaban al aire libre para secarlas. La luz del sol y el aire fresco no solo servían para secar la ropa, sino también para reducir los malos olores. Otro aspecto importante era el cuidado del cabello. Mucha gente se peinaba a diario para quitarse la suciedad y los piojos. Los peines finos, hechos de hueso o madera, eran objetos personales bastante comunes. Los piojos eran un problema constante en todas las clases sociales, pero el aseo regular ayudaba a controlarlos. El interior de las casas también condicionaba mucho la higiene. Los suelos cubiertos de juncos se ensuciaban con facilidad, especialmente cuando caían sobre ellos restos de comida y todo tipo de suciedad. De vez en cuando, esos juncos se cambiaban por otros nuevos. A veces, además, se mezclaban con hierbas como lavanda o menta para que el interior oliera mejor. Ni siquiera en las grandes casas señoriales era fácil mantener la limpieza. Perros y gallinas a veces entraban en casa arrastrando barro. El humo del hogar cubría las paredes y los techos de hollín. El polvo y la suciedad eran parte inevitable de la vida diaria. Aún así, la gente medieval no ignoraba estos problemas. Los manuales domésticos de siglos posteriores hablan de barrer los suelos, airear la ropa de cama y mantener los espacios lo más limpios posible. Uno de los mayores problemas de higiene era el manejo de los desechos humanos. En las casas rurales casi nunca había una habitación dedicada al retrete. Por la noche se usaban orinales, que luego se vaciaban afuera por la mañana. Durante el día, mucha gente simplemente salía al exterior y hacía sus necesidades lejos de la casa. En los castillos y en los grandes edificios de piedra existían a veces letrinas primitivas, llamadas guardarropas o garderobes. Eran pequeñas cavidades construidas en el muro por donde los desechos caían a un pozo o foso más abajo. No eran nada higiénicas según nuestros estándares, pero sí representaban un intento de manejar mejor ese problema. A pesar de todas estas limitaciones, a la gente medieval sí le importaban el aspecto y la respetabilidad. Tener las manos limpias, la ropa ordenada y el cabello arreglado era señal de buena crianza y de buen carácter. En un mundo donde se dormía en habitaciones abarrotadas y se compartía el espacio con tantas personas, la higiene básica no solo era cuestión de comodidad, sino también de dignidad dentro de una comunidad donde todos vivían unos junto a otros. En la Inglaterra medieval, la experiencia de la privacidad dependía mucho de la clase social, pero incluso los más ricos vivían de una forma mucho más expuesta de lo que hoy consideraríamos normal. La idea de que cada persona debía tener su propio dormitorio, su rincón personal o tiempo completamente a solas no formaba parte de la cultura medieval. La vida se compartían las comidas, el trabajo y también el sueño. Para la mayoría de los aldeanos, la casa seguía siendo esa única estancia multifuncional de la que hablábamos antes. La familia podía incluir a los padres, varios hijos y a veces también a parientes mayores, todos viviendo dentro del mismo espacio. La intimidad entre los miembros de la familia apenas existía. Las conversaciones, las discusiones, las risas y las rutinas de cada día sucedían al alcance del oído de todos. La situación cambiaba un poco en las casas de los más acomodados. Las grandes casas señoriales y los castillos se organizaban en torno a un espacio común llamado Gran Salón. Allí giraba la vida de toda la casa. Se colocaban largas mesas de madera para las comidas. Los bancos se alineaban junto a las paredes y un gran fuego ardía sin descanso en el centro o en uno de los extremos. Durante el día, el Gran Salón era un hervidero de actividad. Los sirvientes iban y venían con la comida. Los artesanos reparaban herramientas o armaduras. Los miembros de la casa hablaban de negocios, tierras o asuntos legales. También podían recibirse allí visitantes y viajeros, porque la hospitalidad era un deber social importante en la época, y cuando llegaba la noche, el Gran Salón se convertía de nuevo en dormitorio para muchos. Los sirvientes extendían la ropa de cama junto a las paredes o cerca del fuego.
donde el calor tardaba más en desaparecer. Algunos dormían envueltos en capas o mantas, otros usaban jergones de paja como los de las casas campesinas. Como muchas casas señoriales empleaban a decenas de trabajadores, el salón podía llenarse bastante al anochecer. Aunque el señor y su familia tuvieran una posición más alta, seguían formando parte de ese entorno compartido. La diferencia era que las casas ricas solían tener un elemento arquitectónico que introducía una forma limitada de privacidad. El solar, una habitación superior situada normalmente sobre el gran salón. El solar era la cámara privada del señor y de su familia más cercana. Comparado con el salón de abajo, era un lugar más tranquilo y más cómodo. Allí podía haber una cama de verdad, con estructura de madera y correas o cuerdas que sostuvieran el colchón. Un colchón relleno de plumas en vez de paja, y mantas gruesas o pieles para soportar el frío del invierno. Las ventanas a veces tenían postigos o paños impregnados en aceite para frenar las corrientes de aire. El solar también servía para actividades que requerían más calma. Las mujeres de la casa podían coser allí, leer textos religiosos o cuidar de los niños. Los documentos importantes y los objetos valiosos se guardaban lejos del bullicio del salón, pero ni siquiera esa habitación ofrecía la privacidad que hoy asociamos con un dormitorio. Los sirvientes seguían entrando para atender el fuego, llevar comida, ocuparse de la ropa o ayudar en las tareas de la casa. Los mensajeros o las visitas también podían ser recibidos allí. La puerta podía cerrarse, sí, pero la habitación seguía formando parte de un hogar lleno de gente y movimiento. Otra gran diferencia entre la idea medieval y la moderna de la intimidad tiene que ver con la actitud hacia el cuerpo y hacia las rutinas diarias. En la sociedad medieval, muchas cosas que hoy consideramos privadas estaban mucho menos ocultas. Vestirse, bañarse y dormir sucedía a menudo en espacios compartidos, sobre todo dentro de la familia o entre sirvientes. Incluso, entre la nobleza, era común compartir cama. Si un invitado pasaba la noche en la casa y el espacio escaseaba, podía dormir en la misma cama que el anfitrión. Las fuentes de la época cuentan casos de reyes, nobles y viajeros compartiendo camas sin ninguna vergüenza. Las camas eran muebles valiosos, y ofrecer un lugar en una de ellas era una muestra de hospitalidad. La idea de un espacio estrictamente individual todavía no había nacido. En su lugar, la sociedad medieval daba más importancia a la comunidad y a la jerarquía. Una casa funcionaba como una unidad en la que cada persona tenía su papel. Los señores administraban tierras y autoridad, los sirvientes trabajaban, y las familias colaboraban para salir adelante. Vivir tan cerca unos de otros reforzaba esas relaciones. La privacidad empezó a cambiar poco a poco al final de la Edad Media y ya en los comienzos de la Edad Moderna. A medida que las casas crecieron y la arquitectura se hizo más compleja, aparecieron más habitaciones con funciones específicas. Los dormitorios fueron separándose de las zonas comunes, pero en el siglo XIII ese cambio todavía no había ocurrido. Para la persona corriente en Inglaterra, la vida transcurría casi por completo en presencia de otros. Las noches se pasaban rodeado de familiares, sirvientes y a veces desconocidos, todos bajo el mismo techo. El sonido de la respiración, el calor de los cuerpos y el resplandor del fuego agonizante formaban parte del ritmo de cada noche. En un mundo donde la supervivencia dependía de la cooperación y de compartir recursos, la privacidad no era una expectativa básica, era un lujo raro, y para la mayoría de la gente simplemente no existía.